Hola hermano, Dios te bendiga. Te volvemos a hacer una invitación, hermano, para que tomes un tiempo, hermano, de estar con nosotros en una reflexión acerca de la palabra de Dios. Sabemos, hermano, como hemos dicho, que nos hace falta, hermano, el escuchar la palabra de Dios en nuestra vida, el saber que el Señor está con nosotros. Así que, hermano, te invito a que tomes un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana, en que el Señor nos regala un nuevo día para amarle, para adorarle, para estar en comunión con Él y para estar en familia, hermanos, también. Veamos este tiempo no como una cuarentena, no como un encierro, veámoslo como un tiempo para compartir más, primeramente con el Señor en intimidad y en segunda, para compartir con la familia, momentos que a veces por medio del trabajo no lo hemos hecho. En estos momentos, hermano, en este día, demos gracias a Dios porque Él nos permite esa seguridad y esa paz y esa felicidad de estar en familia, hermanos. Oremos a Dios porque Dios nos dé entendimiento para comprender su palabra por medio de sus sagradas escrituras. Y en esta hora, hermanos, yo los invito a compartirles la palabra. Este tema lo nombré la oración en tiempos de pandemia, hermanos, en el cual les quiero tomar 5 puntos para meditar en medio de este tiempo, para meditar en la palabra, hermanos. Y vayamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22, donde dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a ver a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Amén. Hermanos, esta porción de la palabra la he dividido en 5 puntos, como les había comentado anteriormente. Y el primer punto que quiero hacer, o que quiero comentarles, es en Mateo 14, 22. Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Hermanos, la palabra de Dios nos da a entender que tal vez los discípulos no querían en ese momento subir a la barca. Tal vez querían esperar al Señor a que Él despidiese a la multitud y subir todos juntos. Pero la palabra de Dios nos dice que Él hizo entrar a sus discípulos. La palabra hizo, en otras palabras, quiere decir que les ordenó, les mandó, los obligó a subir a la barca. Hermanos, esta palabra nos da una pauta para pensar en nuestra vida diaria y pensar, hermanos, que tal vez muchos batallamos con la familia convertida que no quiere obedecer al Señor, la familia no convertida que no quiere escuchar las palabras de salvación. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que Él nos dio un espíritu de dominio propio. Y en estos momentos, hermanos, en que estamos viviendo cosas terribles en el mundo,
Es tiempo de tomar ese espíritu de dominio propio y no de pedirles, de obligar, de forzar. Dice forzar a los que no quieren entrar, hermanos. Hablándoles de la palabra, hablándoles las palabras del Evangelio, las nuevas buenas. Hermanos, no porque estemos ahorita encerrados en cuarentena, estamos aislados de la gente. A muchos nos llegan a visitar por una o por otra cuestión personas. La familia hoy en día está tan preocupada que tal vez nos llegan llamadas por teléfono. Nos hacen llamadas para saber cómo estamos, o nosotros les hablamos para saber cómo están de salud. Hermanos, es el tiempo. No porque estemos encerrados en una cuarentena, respetando lo que dice el sector salud, las indicaciones que nos da el sector salud, pero no por eso vamos a parar, hermanos, el Evangelio. El Evangelio se puede proclamar por medio de las redes, por medio del celular, por medio de que alguien nos llega de improviso a visitarnos, por medio de lo que sea, hermanos. Es tiempo de continuar la palabra. Ahora, hermanos, es el tiempo de dedicarles un poco más a la familia. Porque tal vez evangelizamos al vecino, a la persona que va pasando, a la persona que encontramos en mitad de camino al trabajo, a la casa, lo que sea. Pero a lo mejor hemos olvidado a la familia. Es tiempo, hermanos. Es tiempo de forzarlos a entrar al camino. Hermanos, es tiempo de no desmayar. Es tiempo de no dudar. Es tiempo de continuar. Como segundo punto, tomé la oración. La oración, aquí en el capítulo 14, verso 23, nos dice que Jesús despidió a la multitud y después subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, dice, estaba allí solo. Solo, hermanos. Dice que él estaba solo y en la oscuridad. ¿Qué nos da a entender? Hermanos, en estos momentos que estamos viviendo de incertidumbre y miedo, solo en el Señor obtendremos la paz. Solamente en Él, hermanos. ¿Cómo? Pues mediante la comunicación entre Él y nosotros. Dice que Él subió a orar, subió a comunicarse con su Padre, hermanos. La palabra no nos dice que Él se sentía solo, pero dice que llegó la noche y estaba allí solo. Estas dos palabras, hermanos, solo y noche, no lo podemos comprender como en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de inseguridad para caminar. A lo mejor a muchos les ha tocado momentos de desaliento, momentos de temor, momentos en que se sienten solos, momentos en que se sienten inseguros. No, hermanos. En Juan 14, 27, la palabra de Dios nos dice que Jesús le dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, ¿en quién tendremos paz? Pues solamente en el Señor Jesús. En la Trinidad de Dios, hermanos. En la Trinidad de Dios, sabiendo que por medio de la oración, Dios Padre nos escucha. Escucha nuestras necesidades, lo que le platicamos. El Señor nos escucha cuando nosotros le decimos: Señor, tengo miedo. Señor, me siento desalentado. No puedo caminar. Me siento inseguro para caminar contigo. El Señor entiende y nos escucha, hermanos. En estos momentos debemos de tener esa paz, sabiendo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, aboga por nosotros al Padre. Y que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que Él gime con gemidos indecibles al Padre. Es decir, Él en estos momentos clama por nosotros. No estamos solos. El Espíritu Santo nos ayuda a clamar a Dios, porque Dios conoce nuestras debilidades como humanos. Hermanos, es tiempo de levantarnos con la seguridad, hermanos. Como tercer punto, pongo exactamente eso, el miedo de los discípulos. Vamos a ver del verso 24 al 30, que dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar,
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Hermanos, es normal lo que a algunos de nosotros nos está pasando. Tenemos miedo e incertidumbre pensando qué va a pasar. Pero hermanos, sabemos, por medio de la palabra, sabemos que en los últimos tiempos serían difíciles. Sabemos que ya estamos en los últimos tiempos. Sabemos que es tiempo de no titubear. Ya no podemos titubear, hermanos, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, ni qué va a venir. No sabemos si ya viene el Señor o va a retardar un poquito, porque el mismo Señor lo dijo, que la hora ni los ángeles de Dios sabían. Entonces, ahorita, hermanos, que estamos viviendo todo esto, que estamos pasando por todos estos tiempos de incertidumbre, no debemos de dejar que el desaliento tome en nosotros fuerza, hermanos. Muchos hemos desviado nuestros ojos en este momento al temor de lo que se escucha y de lo que se ve, de las noticias. Llegan las noticias con palabras desalentadoras. Llegan a nuestro alrededor, vemos cosas desalentadoras, hermanos. Tenemos miedo, tenemos temor de contagiarnos, tenemos temor de morir, o que alguien de nuestros seres queridos se contagie y pueda fallecer. Pero hermanos, estamos equivocados. Nosotros estamos centrando nuestra atención en este tiempo, estamos centrando nuestra atención en el mundo, estamos centrando nuestra atención en esta peste, en esta enfermedad que hay. La hay, sí la hay, existe, sí existe. Pero el Señor Jesús nos dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras y pestes, y habrá terremotos y muertes. Hermanos, esto ya está escrito que iba a ocurrir. Pero hermanos, en estos momentos de inseguridad es cuando debemos de acercarnos más a Dios, hermanos. ¿Saben por qué en estos momentos a muchos de nosotros nos entra la inseguridad y el miedo? Porque nos falta comunicación con Dios. Nos falta más presencia de Dios para obtener esa seguridad, hermanos. En tiempos pasados, cuando nos reuníamos en el templo, pues yo llegué a escuchar a muchos hermanos decir, cuando la persona que compartía la palabra decía que ya viniera el Señor, decíamos amén y que ya venga el Señor. Y hermanos, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué ese miedo, hermanos? Si tal vez el Señor ya viene, en medio de esta peste puede venir el Señor por su pueblo, por su iglesia. ¿Por qué el temor, hermanos? ¿Por qué la inseguridad, hermanos? No. Recordemos lo que nos decía el apóstol Pablo, hermanos. Muchos de nosotros a lo mejor podemos tener miedo de morir nosotros y decir qué va a ser de nuestra familia. Muchos de nosotros tenemos miedo a lo mejor de decir, mi familiar se puede contagiar y puede morir. Pero recordemos, hermanos, qué decía el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, les dijo el apóstol Pablo a los de Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Hermanos, sabemos que si algún familiar se nos adelanta, o nosotros nos adelantamos, es solo eso, hermanos. Nos adelantamos al camino. Nos adelantamos porque al Señor así le plació llamarnos, porque al Señor así le plació llevarnos, o porque le plació llevarse a alguien de nuestros seres queridos, porque Dios es el único que tiene la autoridad y el poder de dar vida o quitarla. Hermanos, entonces no podemos dudar. Debemos de saber que sí,
nacemos y morimos. ¿Por qué entrar en temor, en inseguridad en estos momentos? Sabemos que la vida y la muerte es como un abrir y cerrar de ojos. En un momento nos podemos ir. No, hermanos, no entremos en temor. No entremos en temor porque desde siempre, desde que nacemos hasta que nos morimos, nunca tenemos la seguridad de despertar mañana. Hoy mismo, aunque no hubiera pandemia, hermanos, no tenemos la seguridad, aún sin pandemia, no tenemos la seguridad de vivir mañana o pasado, o vivir un año o 2 más. Todos, hermanos, todos estamos expuestos a partir de esta vida en cualquier momento. Pero lo importante aquí es que ¿vamos a partir con el Señor? ¿O a dónde vamos a partir? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros? ¿En qué estamos parados? ¿En quién estamos, hermanos? El temor se disipa cuando sabemos que hemos recibido las palabras de buenas nuevas, que hemos recibido al Señor Jesús nuestro Salvador. Sabemos que Él murió en la cruz por nuestras faltas, por nuestros pecados, que todos los días pedimos a Dios perdón porque fallamos, porque somos seres humanos, porque somos pecadores. Pero que cada momento le pedimos al Señor perdón por nuestros pecados. Y llegado el momento de partir, vamos a partir con Él. Debemos de orar al Señor, hermanos, por toda nuestra familia para que ellos tengan un momento de arrepentimiento y que el día que tengan que partir se vayan con el Señor. No es la pandemia. No es la pandemia. Es que todos los días siempre estamos expuestos a que el Señor diga, hoy vienes por nosotros. Hoy vienes aquí. Y hermanos, tenemos que partir con el Señor. Dejemos a un lado el pánico a la pandemia. Sí está. ¿Vamos a tener cuidado? Sí vamos a tener muchos cuidados. Todas las indicaciones del sector salud las vamos a llevar a cabo. Nos vamos a poner unos cubreboca, vamos a estar lo más posible en casita, nos vamos a lavar continuamente las manos, vamos a hacer la casa, vamos a tener limpieza, vamos a tener higiene. Sí, todo eso lo vamos a seguir al pie de la letra, porque también la palabra de Dios dice que debemos de obedecer a nuestras autoridades. Pero hermanos, no debemos de dejar que la pandemia entre en nosotros como un signo de pánico en nuestras vidas, de inseguridad. ¿Por qué? Porque haya o no haya pandemia, haya o no haya enfermedad, haya o no haya pestes, nosotros estamos expuestos cada instante, cada momento a partir con el Señor. Porque vamos a partir cuando al Señor le plazca, cuando el Señor dé la orden que tenemos que ir hacia Él. En ese momento nos vamos a ir. No nos vamos a ir ni antes ni después. Nos vamos a ir cuando el Señor nos diga. Entonces, hermanos, ¿por qué dar paso al pánico que el mundo tiene? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos como el mundo, porque ellos no tienen esa seguridad, hermanos. Ellos no tienen esa seguridad de que vamos a resucitar un día con el Señor, de que vamos a llegar a un lugar donde dice la palabra de Dios que ahí ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. No, hermanos, en este momento es tiempo de tener fe, de hacer viva esa fe, no nada más de proclamar tengo fe, sino de hacerla viva en nuestras vidas. Y ese es el cuarto punto que quiero tocarles, hermanos. La fe de lo que estamos viviendo ahora. En estos momentos, hermanos, en estos tiempos, a muchos hermanos han decaído en la fe. Y es por eso que ha dado paso al miedo, hermanos. Pero no, hermanos, no. Jesús dijo, si crees en mí, si crees en Dios, creed en mí. Tenemos que pararnos en la roca firme que es Cristo Jesús y saber que aunque llegue la peste y aunque tocara a nuestra familia, no nos moverá ni nos desviará. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, en este tiempo
que estamos viviendo, y en todos los tiempos nuestra fe no debe de caer. Nuestra fe debe de crecer en el Cristo Jesús. Debe de crecer en que el Señor nos dijo, si crees en Dios, creed en mí. Jesús dijo, voy pues a preparar morada. Nunca nos dijo que el creer en Él nos iba a dar vida eterna en este mundo. La vida eterna va a ser junto a Él. Y qué mayor privilegio, hermanos, de que si nos vamos con Él, nos vamos con Él. No vamos a estar solos. No vamos a ir a un lugar de tormentos ni de dolor. No debemos de tener miedo. No debemos de dejar que nuestra fe decaiga. Al contrario, es tiempo de fortalecernos más en la fe, hermanos. Debemos de fortalecernos. Aquí en el capítulo 14, verso 32 del Evangelio de Mateo, dice, 14:31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Saben por qué Pedro se hundió? Pedro iba caminando, Pedro bajó de la barca, iba caminando con el mar, pero vio la fuerte tormenta, el viento, desvió sus ojos hacia el viento y eso lo hizo dudar y por eso se comenzó a hundir. No, hermanos, nosotros no debemos de dejarnos hundir en estos momentos, en la desesperación, en que nuestra fe decaiga, en la inseguridad, en el miedo. No, es tiempo de tomar la fe como galardonador nuestro. ¿Por qué, hermanos? Porque por medio de la fe nos da la seguridad, la certeza de que el Señor tiene el control de todo, de que el Señor lleva el control de todo lo que en nosotros está. No es el mundo, hermanos, ni la tormenta que vemos venir, ni las noticias, ni lo que nos dicen. Es lo que en nosotros, en quien hemos creído. ¿Creéis en Jesús? Creed en Dios. Él no nos deja y Él tiene el control de todo. La hoja del árbol no cae si no es voluntad de Dios. Y nosotros no pereceremos si no es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, partiremos aún sin pandemias, aún sin pestes, aún sin enfermedades, aún sin nada, aún así partiremos con el Señor. Porque Él nos da la vida y Él nos quita, hermanos. Y como último punto, quisiera ver la adoración, hermanos. No es tiempo de tener miedo, es tiempo de entrar en adoración a Dios. Es tiempo de adorarle, hermanos. Hay una alabanza que dice, ven, es tiempo de adorarle. Debemos de olvidar lo que está pasando, hermanos. No debemos de tener miedo. Debemos de tener precauciones, sí. Debemos de tener cuidados, sí. Debemos de acatar las reglas, las órdenes que nos están dando. Todo eso lo tenemos que hacer, sí. Pero debemos de olvidarnos del pánico, de caer en pánico como lo está cayendo el mundo, como lo está cayendo la gente que desafortunadamente o no ha escuchado de Dios o no ha querido tener comunión con Dios. No, hermanos, nosotros debemos de entrar en adoración. Debemos de entrar en adoración al Padre, porque la misma palabra lo dice en Juan 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Hermanos, es tiempo de adorar a Dios. Es tiempo de cantar alabanzas. Decía el apóstol Pablo a Santiago, en la carta de Santiago, dice, si estás enfermo, canta alabanzas. Si estás triste, canta alabanzas. Alabanzas, alabar a Dios. La alabanza, eso significa, hermanos, adorar a Dios. No es nada más ponernos a cantar una alabanza o un canto de adoración. Regularmente muchos de nosotros tenemos pues hemos como caído en ese método de decir, hay cantos de adoración y hay cantos de júbilo. No, hermanos, la adoración es otra cosa. La adoración es estar en comunión con Dios día y noche. Estoy lavando trastes, le canto a Dios o platico con Dios.
y es adoración. Estoy triste, estoy enferma, estoy sufriendo, le canto a Dios o platico con Dios. Eso es la adoración. La adoración es estar en comunión con Dios. Canto esta alabanza con mi corazón hacia ti, Señor. O no tengo ánimos de cantar porque tengo temores, porque tengo miedos, pero, Señor, aquí estoy, contándote mis miedos, mis incertidumbres. Eso es adoración. Es tiempo, hermanos, de unirnos en adoración a Dios. Yo te invito a que dejes el miedo, a que te centres más en el Señor, a que le busques más en espíritu y en verdad. Adórale, adórale. Y si hemos de estar aquí en el mundo, como decía el apóstol Pablo, si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Pero siempre con la certeza de que Él tiene el control de todo. Espero que la palabra de Dios haya llegado a tu corazón, hermanos. Hermana, que te sientes desalentada. Hermano, que te sientes triste. No temas. El Señor está con nosotros. Entremos en esa adoración para obtener esa seguridad de que de esta vamos a salir. Sea con el Señor o sea aquí en el mundo, si el Señor le place dejarnos otro tiempo. Pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. Dios te bendiga, hermano.